El día de su boda, Clara huyó. Descubrió un secreto tan oscuro que casarse significaba firmar su propia condena, sin dinero, sin rumbo, y protegida por un hombre tan peligroso como irresistible. ¿Puede el amor salvar o destruirlo todo? Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir creando más relatos intensos, llenos de emoción, pasión y giros inesperados. Gracias por estar aquí. El día amaneció cálido y radiante en Sevilla, como si el cielo mismo celebrara la gran ocasión. En la finca de los Ortega todo era un desfile de perfección. Los jardines estaban impecables, el altar adornado con flores blancas y lilas, y los invitados comenzaban a llegar con sus trajes elegantes y sonrisas de porcelana. Clara, sin embargo, no compartía la misma alegría. De pie frente al espejo de cuerpo entero en el enorme vestidor, vestida con un traje de novia de encaje francés y botones de nácar, se observaba a sí misma como si contemplara a una extraña. El reflejo que le devolvía la mirada no mostraba felicidad, sino algo más profundo. Una inquietud silenciosa, un presentimiento oscuro que se había instalado en su pecho como un nudo imposible de desatar. Llevaba semanas sintiendo una presión extraña en el estómago, un susurro constante en su interior que le gritaba que algo no estaba bien. Y ahora, en el día de su boda, esa voz se volvía ensordecedora. Mientras las damas de honor reían y ajustaban su velo con delicadeza, Clara sacó el móvil oculto entre los pliegues de su vestido. Una única notificación brillaba en la pantalla. Un mensaje anónimo, recibido esa misma mañana. No es quien dice ser. Antes de que sea tarde, busca la verdad. Corto, frío, letal. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó convencerse de que era una broma, pero su instinto le decía lo contrario. Desde el compromiso, Sebastián se había mostrado siempre correcto, atento, impecable. Pero había algo en su mirada, en su forma de evitar ciertos temas, que ahora encajaba con demasiada precisión en el rompecabezas del engaño. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera advertirle que aún había tiempo. No sabía qué descubriría si indagaba en el pasado de su prometido, pero sí sabía una cosa. No podía casarse con un hombre que ocultaba secretos. No hoy. No nunca. Con pasos silenciosos y el pulso desbocado, Clara se deslizó por el pasillo trasero de la casa, aprovechando el caos de los preparativos. Dejó atrás a su madre, a las damas de honor, al organizador de bodas gritando por el ramo. Nadie la notó. Cruzó el jardín trasero, se quitó los tacones para no hacer ruido y saltó la pequeña valla de hierro que delimitaba la propiedad. El encaje de su vestido se rasgó con una rama, pero no se detuvo. Corrió. Sus pies desnudos golpeaban la tierra húmeda del bosque que rodeaba la finca. El aire olía a libertad. Cada paso era una afirmación, una negación a ser prisionera de una vida que no eligió. No tenía un plan, ni dinero, ni destino claro. Solo sabía que tenía que alejarse. Sevilla se extendía más allá de los árboles, vibrante y desconocida, y en ese momento incluso el abismo de lo incierto parecía más seguro que casarse con Sebastián. En la ciudad, los pasos de Clara resonaban contra el empedrado de las calles del casco antiguo. Algunos transeúntes la miraban con curiosidad, otros con burla. Una novia descalza, sola y con el vestido hecho trizas. Era una visión sacada de una película surrealista. Pero ella no se detenía. Entró en un pequeño bar escondido en una callejuela. Uno de esos lugares donde las paredes guardaban secretos y los rostros eran sombras. El ambiente estaba cargado con el aroma a tabaco, vino tinto y algo más. Una especie de silencio cargado, como si todos allí supieran algo que el resto del mundo ignoraba. Clara se sentó en una mesa del rincón, pidió un vaso de agua y trató de respirar. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre solo en la barra, con una chaqueta de cuero gastada,
barba de varios días y unos ojos oscuros como tormenta. La observaba sin disimulo. Había algo en su presencia que irradiaba peligro y atracción. ¿Te has escapado de un cuento o de una pesadilla?, preguntó él con una voz grave, suave como veneno. Clara levantó la vista, sorprendida por la audacia de aquel desconocido. Él sonrió, apenas, y dio un trago a su copa. No pareces princesa, pero sí valiente. Ella no contestó. Lo estudió con cautela. Tenía las manos ásperas, cicatrices en los nudillos, un colgante de plata que relucía en su pecho. Sus ojos no mentían, pero tampoco decían la verdad. «Me llamo Gabriel», añadió, acercándose. Su voz era un anzuelo, y Clara, contra todo juicio, lo mordió. Cuando él extendió la mano, ella dudó solo un segundo antes de tomarla. «Necesito desaparecer», susurró. Y él, sin más preguntas, asintió. Minutos después, la moto rugía por las calles de Sevilla, llevándolos lejos de las miradas y las preguntas. Clara se aferraba al cuerpo de Gabriel, sintiendo su calor a través de la ropa, el latido de su pecho sincronizado con el suyo. No, sabía quién era realmente ese hombre, pero sí sabía que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de elegir. Atravesaron barrios que ella nunca había pisado. Se internaron por caminos rurales, hasta que el asfalto dio paso a la oscuridad de la noche. En una gasolinera abandonada, Gabriel bajó de la moto y le tendió una botella de agua. Clara, sentada en el suelo, respiraba con dificultad. ¿Y ahora?, preguntó, mirándolo con una mezcla de desconfianza y necesidad. Él la observó con seriedad. «Ahora empieza tu verdadera historia». La noche cayó como un manto pesado sobre ellos. Buscaron refugio en un motel a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares que no hacen preguntas. Clara se duchó mientras Gabriel hablaba por teléfono en el exterior, su voz apenas un murmullo, detrás de la puerta. Algo en su tono la inquietó. Después, ya en la cama, él encendió un cigarro y se sentó en silencio junto a la ventana. «¿Quién eres realmente?», le preguntó ella. «Alguien que también está huyendo», respondió sin mirarla. Sus palabras eran un eco de las suyas. Clara sintió que un abismo se abría entre ellos, pero al mismo tiempo, también una conexión peligrosa, casi inevitable. Ambos eran piezas rotas, escapando de pasados que los marcaban más de lo que querían admitir. Esa noche, Clara no pudo dormir. Cada sonido la despertaba. Cada sombra la hacía temblar. A través de la ventana vio luces lejanas y escuchó el eco de pasos en la recepción. ¿La estarían buscando? ¿Sebastián había notado su ausencia? ¿La policía? ¿Su familia? Gabriel parecía tranquilo, como si todo esto fuera normal para él. Y quizás lo era. Pero para Clara, aquello era un salto al vacío. Y aún así, prefería esa caída libre a la falsa estabilidad de su antigua vida. Cuando Gabriel se acercó a la cama y le ofreció su mano, ella la tomó, sin palabras, sin condiciones. El viaje apenas comenzaba, y aunque el camino estaba cubierto de sombras, algo le decía que, con él, descubriría quién era realmente, o se perdería para siempre. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Clara abrió los ojos. Había dormido en intervalos rotos, atrapada entre la extenuación física y una ansiedad que no le permitía rendirse al sueño por completo. A su lado, el cuerpo de Gabriel yacía relajado, respirando con un ritmo constante, como si estuviera acostumbrado a dormir en habitaciones de paso, a esconderse tras paredes delgadas, a despertar con el primer ruido fuera de lugar. Clara lo observó en silencio, notando detalles que no había registrado la noche anterior. Una cicatriz fina que cruzaba su clavícula, los dedos manchados de tinta o aceite, la forma en que fruncía el ceño, incluso dormido. En su interior, una batalla se gestaba. ¿Había hecho bien al huir?
¿Podía confiar en ese desconocido? Pero otra parte de ella, más instintiva, le susurraba que el peligro era relativo. Con Sebastián, todo era seguridad y una mentira envuelta en terciopelo. Con Gabriel, cada segundo estaba cargado de riesgo, pero también de autenticidad. Clara notó que su actitud había cambiado. Estaba más serio, casi distante, como si algo en él también se estuviera rompiendo. ¿Siempre huyes sin mirar atrás?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Gabriel levantó la mirada, la sostuvo unos segundos y luego asintió levemente. A veces mirar atrás duele más que correr. Sus palabras eran simples, pero llevaban una carga emocional que Clara reconoció de inmediato. Algo en su voz le decía que él también había tenido que dejar cosas atrás. Personas, vidas, quizás amores. ¿Y tú? ¿De qué estás huyendo? ¿Exactamente?, añadió él con la misma suavidad. Clara bajó la vista a su taza. No sabía cómo explicar que había huido no solo de un hombre, sino de una versión de sí misma que ya no podía sostener. De una mentira, dijo al fin, y de lo que habría sido si no la descubro a tiempo. El silencio volvió a caer entre ellos, pero no era incómodo. Era como si ambos necesitaran ese espacio para reconstruirse. Gabriel sacó un mapa arrugado y lo extendió sobre la mesa. Con un bolígrafo, marcó algunos puntos en la carretera. Tengo un contacto en Málaga. Podríamos refugiarnos allí unos días. Es confiable, hasta donde sé. Clara lo observó con atención. No preguntó quién era ese contacto ni por qué confiaba en él. Simplemente asintió. Aquel era el primer paso concreto desde que había dejado todo atrás, y aunque el camino fuera incierto, al menos ahora tenía una dirección. Subieron nuevamente a la moto y partieron. El viento frío les golpeaba la piel y Clara cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir algo parecido a libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un rol que desempeñar, ni una máscara que mantener. No era la hija perfecta, ni la prometida ejemplar. Era solo Clara, en carne, viva. Mientras el paisaje se desdibujaba a su alrededor, su mente se llenaba de recuerdos. Flashbacks de su infancia, de los pasillos silenciosos de la finca familiar, del rostro duro de su padre, siempre exigente, siempre calculador. Recordó las veces que había intentado rebelarse, pequeñas batallas invisibles que perdía sin siquiera luchar. Y entonces, Sebastián apareció en su vida como un príncipe moderno, educado, ambicioso, dispuesto a conquistar no solo su corazón, sino también el favor de su familia. Al principio, Clara quiso creer que era amor, pero pronto comprendió que había sido elegida, no amada. Sebastián no buscaba una compañera, buscaba un trofeo. Y ella, sin darse cuenta, había aceptado el papel. Hasta ese mensaje anónimo, hasta que algo se quebró dentro de ella y ya no pudo fingir más. Era como si toda su vida hubiera sido construida sobre una base falsa y ahora las piezas comenzaban a desplomarse. Frenaron en una estación de servicio a medio camino entre Sevilla y Málaga. Gabriel llenó el tanque mientras Clara caminaba hacia una máquina expendedora. Un niño pequeño la miró con fascinación. Ella sonrió, pero el niño se escondió detrás de su madre. Fue entonces cuando Clara se vio reflejada en el cristal. El vestido de novia estaba arrugado, sucio, sus ojos tenían ojeras profundas y su cabello parecía haber sobrevivido a una tormenta. Ya no era la misma mujer que se miraba al espejo esa mañana. Una parte de ella había muerto en aquel altar vacío. Gabriel se acercó en silencio y le tendió una botella de agua. No estás obligada a seguir, ¿sabes? Puedes bajarte en cualquier momento. Ella lo miró con firmeza. Si me bajo ahora, volveré a ser quien era. Y no quiero. Gabriel no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Una chispa de respeto. O quizás reconocimiento. Reiniciaron el viaje.
El cielo comenzaba a cubrirse con nubes oscuras cuando cruzaron las montañas. El aire se volvió más húmedo, más frío, y Clara comenzó a temblar. Gabriel le ofreció su chaqueta sin mirarla. Ella se la puso, notando su aroma, una mezcla de cuero, humo y algo indefinible que la hizo cerrar los ojos. Cuando llegaron a las afueras de Málaga, ya era de noche. Gabriel condujo hasta una casa vieja al final de una calle empinada. Una mujer los recibió con ojos cansados y una sonrisa tenue. Se llamaba Nuria. Tenía el pelo gris recogido en un moño apretado y la voz rasposa de quien había fumado demasiado. No hizo preguntas. Solo les ofreció una habitación, comida, caliente y un baño. Clara se sumergió en la ducha como si intentara borrar todo lo que había sido. Pero el agua no podía limpiar los recuerdos. Esa noche, mientras se secaba frente al espejo empañado, Clara notó algo en el reflejo. No era solo su cuerpo tembloroso ni los ojos cansados. Era la determinación, una fuerza que nunca antes había sentido. En la habitación, Gabriel estaba recostado sobre la cama, hojeando una libreta con apuntes y nombres. Clara se sentó frente a él. «¿Qué hiciste antes de esto?», preguntó. Gabriel cerró la libreta lentamente. «Cosas que no te gustarían, pero si quieres saber la verdad, te la diré. Mañana». Clara sintió un nudo en la garganta. Quería confiar. Pero el abismo entre ellos todavía estaba ahí, abierto y oscuro. Aún así, cuando él apagó la luz y la habitación quedó en penumbras, no se movió. Permaneció junto a él, escuchando su respiración, sintiendo el peso del pasado y la certeza de que ahora no había camino de regreso. Clara despertó con el corazón acelerado, como si hubiese estado corriendo en sueños. La habitación estaba en penumbra, pero no era eso lo que le causaba inquietud. Fue el silencio. Gabriel no estaba. La cama deshecha a su lado. La puerta, entreabierta, y la libreta que había estado hojeando la noche anterior había desaparecido. Se levantó con rapidez, aún con la camiseta larga que le había prestado Nuria para dormir. Cruzó el pasillo del viejo caserón con pasos descalzos, el suelo frío bajo sus pies aumentando su sensación de vulnerabilidad. Encontró la cocina vacía, el café aún caliente en la cafetera. Por un instante, pensó que él se había marchado. Otra persona, quizás, habría sentido alivio. Pero Clara sintió un vacío en el pecho que no supo explicar. ¿Desde cuándo necesitaba su presencia para sentirse segura? ¿Por qué su ausencia la inquietaba tanto? Salió al pequeño jardín trasero y lo encontró allí, sentado en una silla oxidada, fumando un cigarro, con la mirada perdida en el cielo cubierto. «No me gusta cuando desapareces sin avisar», dijo ella con más frialdad de la que pretendía. Gabriel apenas giró la cabeza, pero la miró con intensidad. «Tampoco me gusta sentirme vigilado», respondió, dándole una última calada al cigarro antes de apagarlo en una vieja maceta vacía. «Pensé que te habías ido», añadió ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Él se levantó despacio, acercándose. «¿Y si lo hubiera hecho? ¿Habría cambiado algo?». La pregunta la descolocó. Clara no supo qué contestar, porque sí, habría cambiado. Pero no estaba dispuesta a admitirlo tan fácilmente. Gabriel la observó durante unos segundos más y luego rompió el silencio con algo que ella no esperaba. «Anoche recibí un mensaje. Nos están buscando. A ti y a mí». El impacto de sus palabras cayó como una losa sobre Clara. «¿Quién te lo envió?», preguntó, la voz casi un susurro. Gabriel negó con la cabeza. «No lo sé. Pero saben que estamos en Málaga. Tenemos que movernos». Aquel fue el momento en que Clara comprendió que la fuga ya no era solo suya. Estaban atrapados en una red más grande, más oscura. Ya no se trataba solo de escapar de una boda, sino de sobrevivir. Empacaron sus pocas pertenencias en silencio.
Nuria les dio un abrazo silencioso antes de cerrar la puerta con llave por dentro. Gabriel montó la moto y Clara se aferró a él con más fuerza que la primera vez. Mientras recorrían las carreteras secundarias hacia el este, el paisaje comenzó a cambiar. El mar aparecía a lo lejos, azul profundo y sereno, en contraste brutal con la tormenta que sentían dentro. Hicieron una breve parada en una playa, solitaria. Clara bajó de la moto y se acercó al agua, dejando que la brisa marina le despeinara el cabello. Gabriel la observaba desde atrás, en silencio. «¿Cuánto de ti me estás ocultando?», preguntó ella sin girarse. «Suficiente, para protegerte», respondió él. La frase, en lugar de tranquilizarla, la inquietó aún más. De regreso a la carretera, Clara decidió cambiar las reglas. Si iba a seguir a Gabriel, necesitaba saber más. En un pueblo pequeño a las afueras de Almería, alquilaron un cuarto en una pensión discreta. Gabriel salió a buscar información, y Clara, sola, revisó su mochila. No sabía exactamente qué buscaba, solo que no podía seguir en la oscuridad. Encontró un cuaderno viejo con hojas dobladas. Dentro, nombres, fechas, ubicaciones. Un patrón. Un pasado. Entre ellos reconoció uno, Sebastián Ortega, su exnovio, su prometido, su casi esposo. El nombre estaba subrayado, con una fecha a su lado, 2017, 5 años antes. Clara sintió un vértigo en el estómago. ¿Qué tenía Gabriel que ver con Sebastián desde antes de conocerla? ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más? El ruido de la puerta al abrirse la hizo soltar el cuaderno. Gabriel entró, y supo, al instante que ella lo había leído. «No deberías haber visto eso», dijo en tono seco, pero sin enfado. Solo resignación. «¿Qué relación tenías con Sebastián?», preguntó Clara sin rodeos. Gabriel cerró la puerta y dejó caer las llaves sobre la mesa. Estaba investigando su familia. En 2017, uno de sus negocios encubiertos involucraba tráfico de influencias y lavado de dinero en Marruecos. Yo trabajaba como infiltrado en una operación que salió mal. Muy mal. Clara dio un paso atrás. ¿Trabajabas para la policía?, Gabriel soltó una risa amarga. «Para alguien parecido. Digamos que no era legal, pero tampoco del todo sucio. Me usaban para lo que otros no querían mancharse las manos, y Sebastián estaba en el centro de todo eso, solo que entonces no sabía que tú estabas conectada». Clara lo observó, las piezas cayendo en su sitio como cuchillas. «¿Así que me ayudaste porque ya sabías quién era yo?». Gabriel sostuvo su mirada. «Te ayudé porque vi en tus ojos el mismo miedo que tenía yo. No sabía quién eras hasta después. Pero ya era tarde. Ya te había elegido». Clara sintió un torbellino de emociones. Traición, comprensión, confusión. No sabía si odiarlo o abrazarlo. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. Pero había algo más poderoso que la duda. La conexión entre ellos. A pesar de las mentiras, a pesar del pasado, había verdad en cada mirada. Clara respiró hondo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Gabriel se acercó, despacio, como si temiera que ella se alejara. «Sebastián no dejará esto así. Si sabe que estás conmigo, nos va a casar». Clara lo miró con una determinación que no había sentido nunca. «Pues que venga. Estoy harta de huir». Él sonrió, leve, como si por fin viera en ella la guerrera que estaba emergiendo. «Entonces es hora de cambiar las reglas del juego». Esa noche, planearon su siguiente movimiento. Buscarían pruebas. Clara, decidida a enfrentar su pasado, aceptó ayudar. Iban a regresar a Sevilla, no como fugitivos, sino como cazadores. Pero sabían que eso implicaba enfrentarse a enemigos peligrosos, romper alianzas y, sobre todo, arriesgarse a perderse el uno al otro. Aún así, cuando Gabriel tomó su mano, no hubo más dudas. No estaban huyendo, estaban avanzando, y lo que encontrarían al final del camino aún estaba por escribirse.
La carretera hacia Sevilla parecía más oscura que nunca, como si supiera lo que aguardaba al final del trayecto. Clara y Gabriel viajaban en silencio, solo el rugido del motor rompiendo la tensión que crecía entre ellos como una cuerda a punto de romperse. El aire estaba cargado, denso, y cada kilómetro que recorrían parecía acercarlos no solo al epicentro del conflicto, sino también a una verdad que ambos temían descubrir. Clara pensaba en su familia, en los rostros que había dejado atrás, en los ojos de Sebastián cuando la viera otra vez. No sabía qué era más aterrador, enfrentarlo, o ver en su mirada una calma absoluta, como si todo hubiese estado calculado desde el inicio. Gabriel, por su parte, conducía con los sentidos agudos, atento a cada señal, cada coche sospechoso, cada mirada que pudiera significar una amenaza. Sabía que al volver a Sevilla no solo enfrentaba al enemigo, enfrentaba también su propio pasado. Al llegar, se hospedaron en un apartamento discreto en el barrio de Triana, alquilado bajo un nombre falso que Gabriel usaba desde hacía años. El lugar era pequeño, pero seguro. Las ventanas daban al río, y desde allí, Clara podía ver la ciudad que la había moldeado y traicionado. Esa noche, sentados sobre el suelo con mapas y documentos esparcidos, repasaron el plan. Sebastián tiene una casa fuera de la ciudad, en Carmona. En los archivos que conseguí años atrás, esa propiedad aparece vinculada a transferencias sospechosas. Hay una bóveda, papeles, discos duros, contratos, explicó Gabriel, señalando un punto en el mapa. Clara lo escuchaba con atención, pero también con el corazón latiendo fuerte. Nunca se había sentido tan involucrada en algo tan peligroso. ¿Y cómo vamos a entrar?, preguntó. Gabriel la miró con una intensidad que la estremeció. Tú eres la llave. Él aún piensa que te lastimó, no que te perdió. La idea era sencilla en el papel y suicida en la práctica. Clara se presentaría en la casa como si quisiera hablar con Sebastián, pedir explicaciones, cerrar el ciclo. Mientras tanto, Gabriel, desde un acceso trasero, entraría para buscar la bóveda y copiar la información. Clara tendría que entretener a Sebastián el tiempo suficiente. Era un riesgo inmenso, pero también la única forma de enfrentar el monstruo. La mañana siguiente se vistió con una sobriedad elegante. Un vestido negro, sencillo, sin adornos, pero que dejaba claro que ya no era la misma mujer que había escapado del altar. Gabriel la observó antes de salir, con una mezcla de deseo y temor. Si algo sale mal, corres. ¿Entendido? Ella asintió, sin dudar. No voy a fallar. Él le acarició la mejilla y la besó con una urgencia silenciosa, como si supiera que aquel beso podría ser el último. La finca en Carmona seguía siendo imponente, rodeada de cipreses y muros altos. Cuando Clara cruzó el portón, el guardia apenas preguntó su nombre. Sebastián la estaba esperando. El hall estaba igual que lo recordaba. Mármol blanco, cuadros, con marcos dorados, una frialdad decorada con lujo. Sebastián apareció en lo alto de las escaleras, impecable en su camisa blanca y pantalones de lino. Bajó con lentitud, sin sorpresa en el rostro, como si ya hubiese previsto ese momento. Clara, sabía que volverías, dijo sonriendo, pero con una chispa peligrosa en los ojos. No podía quedarme con preguntas, respondió ella, manteniendo la voz firme. Vine por respuestas. Sebastián la invitó a sentarse en el salón, sirvió 2 copas de vino y se acomodó frente a ella. ¿Respuestas? ¿O redención?, murmuró, con ese tono seductor que antes la había hipnotizado. Pero ahora Clara veía las sombras detrás de cada palabra. Mientras la conversación se desarrollaba en un juego tenso de palabras y silencios, Gabriel se deslizaba entre los pasillos traseros de la finca. Conocía el diseño de memoria, gracias a los planos robados años antes. Llegó al despacho, forzó la cerradura y se adentró en la sala. Allí estaba, el panel oculto detrás del cuadro, la caja fuerte incrustada en la pared.
Comenzó a trabajar con manos firmes, escuchando por el comunicador los leves sonidos del diálogo entre Clara y Sebastián. Cada segundo era una bomba a punto de estallar. Clara, por su parte, mantenía la compostura. Fingía interés, nostalgia, incluso un poco de culpa. Me fui porque tenía miedo de lo que podrías hacerme si me quedaba, confesó buscando tocar un punto sensible. ¿Hacerte? Repitió Sebastián, inclinándose hacia ella. Lo que más me duele es que no entiendes todo lo que hice por ti. Su tono cambió. Más oscuro, más real. En ese momento, una alarma silenciosa se activó en el reloj de Gabriel. Había conseguido los archivos. Todo estaba copiado. Estaba por retirarse cuando escuchó un disparo. Se congeló. Clara. Salió corriendo por el corredor lateral, el arma en mano. En el salón encontró a Sebastián con una pistola apuntando al suelo y a Clara de pie, firme, sin lágrimas, sin miedo. «Estaba revisando mi despacho», dijo Sebastián sin quitarle los ojos de encima. «¿Tú crees que soy estúpido?» Gabriel levantó su arma, apuntando directo al rostro del hombre. «No te muevas», ordenó. Sebastián sonrió. «Así que este es tu amante, el ladrón, el traidor». Gabriel se acercó lentamente. «Sí, y vine a terminar lo que empecé». Hubo un segundo de tensión absoluta. Clara, entonces, pateó la copa de vino sobre Sebastián, distrayéndolo. Gabriel disparó. «No a matar», en el brazo. Sebastián cayó hacia atrás con un grito. Salieron corriendo. El sonido de las sirenas rompía el silencio del campo. Clara y Gabriel subieron la moto escondida entre los arbustos y desaparecieron calle abajo antes de que los guardias de seguridad organizaran una reacción. El viento atravesó el rostro de Clara y aún con el corazón acelerado y los dedos temblando, sintió algo inesperado, alivio. Lo habían logrado. Se enfrentaron al peligro y ganaron, al menos por ahora. Gabriel, con la chaqueta cubierta de sangre y polvo, no dijo una palabra. Cuando finalmente se detuvieron en un mirador a las afueras de la ciudad, él la miró a los ojos. «Esto cambia todo». Clara respiró fundo, como a alma ardendo. «No, esto apenas comienza». Las luces de la ciudad quedaban atrás, pequeñas como luciérnagas moribundas en la noche cerrada. Clara y Gabriel viajaban sin rumbo fijo, guiados apenas por el instinto y la necesidad urgente de mantenerse en movimiento. Cada kilómetro que dejaban atrás era un suspiro de alivio y una carga más en los hombros. Habían salido con vida de la finca de Sebastián, pero sabían que no podían cantar victoria. Gabriel conducía con el rostro tenso, la mandíbula apretada, la herida en su costado sangrando bajo la camisa. Clara lo miraba con creciente preocupación. «Tienes que detenerte, estás perdiendo sangre», le gritó sobre el viento. Gabriel negó con la cabeza. «No puedo parar ahora. Él nos buscará. No estará solo». Finalmente, al llegar a una zona rural poco iluminada, se desvió por un camino de tierra y se detuvo frente a un taller mecánico abandonado, rodeado de olivos. Tocó 3 veces en la puerta con un patrón preciso, y un hombre corpulento abrió sin decir palabra. Dentro los esperaba Ramón, un antiguo aliado de Gabriel, de rostro marcado por cicatrices y ojos endurecidos por la vida. Clara lo observó con cautela. No era un hombre que inspirara confianza inmediata, pero había en su manera de mirar a Gabriel algo que sugería respeto y deuda. «¿Qué has hecho ahora?», preguntó Ramón al ver la mancha de sangre en la camisa. «Lo de siempre, sobrevivir», respondió Gabriel con una mueca cansada. Ramón lo ayudó a tumbarse sobre una mesa metálica mientras Clara observaba en silencio. «¿Y ella?», preguntó Ramón señalándola. «Es mi compañera», dijo Gabriel sin dudar, «y sin ella no estaría aquí». Las palabras lo atravesaron. Clara sintió un vértigo extraño al oírlas. Eran simples,
pero cargadas de significado. Gabriel no era un hombre que hablara por hablar. Si lo decía, era porque lo sentía. Horas después, Gabriel dormía profundamente en un sofá cubierto con mantas viejas. Clara, sentada en el suelo, revisaba los documentos rescatados. Ramón la observaba desde una esquina, fumando en silencio. «No sé qué viste en él», dijo, de pronto, sin mirarla directamente. «No es fácil, ni limpio». Clara alzó la vista, firme. «No estoy buscando fácil, ni pureza. Estoy buscando verdad. Y en él la encontré». Ramón soltó una risa breve y amarga. «Él ya perdió a muchos antes. No permitas que tú seas la siguiente». Clara sostuvo su mirada con entereza. No era la misma mujer de semanas atrás. Lo sabía. Y estaba dispuesta a arriesgarse. Ramón apagó el cigarro contra la pared sin decir más. No había aprobación en sus ojos, pero sí algo parecido a la aceptación. Al amanecer, Clara preparó café con lo poco que había en la cocina, mientras Gabriel se sentaba con dificultad, revisando los papeles. «Encontré algo», dijo, extendiéndole una hoja. Clara reconoció de inmediato un nombre escrito en tinta, azul. Valeria de la Vega. Su mentora, amiga de su madre, una figura intocable en los círculos sociales de Sevilla. «¿Qué tiene que ver Valeria con esto?», preguntó, incrédula. «Es el vínculo entre Sebastián y las empresas pantalla. En Lisboa, ella mueve el dinero, y lo hace con elegancia». Clara apretó los puños. Era más que una traición financiera. Era personal. Alguien de su propio entorno, de su infancia, estaba implicado en la red que casi destruye su vida. El dolor se mezclaba con la rabia. «Entonces hay que derrumbarla también», susurró. Gabriel asintió con una chispa de respeto en los ojos. Pero para derribar un imperio necesitaban aliados. Gabriel propuso contactar a Lucía Ferrer, una ex policía convertida en periodista investigativa. Había sido expulsada del cuerpo por revelar corrupción interna, y desde entonces trabajaba, por cuenta propia, con métodos poco ortodoxos y una sed de justicia feroz. «Ella odia a Sebastián, tiene historia con él, y conmigo», admitió Gabriel. Cuando llegaron al bar donde solía trabajar, Lucía los esperaba ya con una copa de whisky en la mano y una sonrisa torcida. «Mira nada más. Gabriel y su nueva musa», dijo con tono sarcástico. Clara no respondió, pero la miró con firmeza. Lucía hojeó los documentos, soltó una carcajada y luego se puso seria. «Esto no es solo grande, esto es dinamita. Estoy dentro». En cuestión de días, Lucía montó una operación sigilosa para unir las pruebas. Clara observaba su energía con asombro. Era una fuerza de la naturaleza, implacable, rápida, brutal. Entre papeles, conexiones y antiguos contactos, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Gabriel, sin embargo, se mantenía más reservado cuando Lucía estaba presente. Clara notó la tensión en sus miradas, los silencios largos, las respuestas escuetas. Una noche, mientras caminaban por las calles húmedas del barrio, Clara lo enfrentó. «¿Qué pasó entre ustedes?». Gabriel no mintió. «Una traición. Yo la dejé. Ella me vendió. Estamos a mano. Pero las heridas siguen abiertas». Clara entendió entonces que el pasado no era algo que se enterraba fácilmente, pero decidió no dejar que eso los separara. Al contrario, lo sostuvo con más fuerza esa noche. Días después, Lucía propuso un movimiento audaz: exponerlo todo en una conferencia clandestina. Documentos, testimonios, cuentas. «Vamos a incendiar el tablero», dijo encendiendo otro cigarro. Gabriel dudó. «Nos buscarán, nos destruirán». Clara se adelantó. «Que lo intenten. Yo ya no tengo nada que perder». La decisión estaba tomada. Esa noche, Clara y Gabriel se entregaron el uno al otro con una intensidad que desbordaba todo lo que habían contenido. No fue solo deseo, fue necesidad, fue furia, fue vida.
Entre caricias urgentes y respiraciones entrecortadas, se prometieron algo que no dijeron en voz alta, pero que quedó sellado en la piel. Pase lo que pase. Iban a enfrentarlo juntos. La madrugada era densa, el aire impregnado de una humedad pegajosa que se adhería a la piel como una promesa silenciosa de tormenta. Clara se despertó sobresaltada por una pesadilla que ya no recordaba, con la respiración entrecortada y la sensación persistente de estar siendo observada. A su lado, Gabriel dormía profundamente, su cuerpo entrelazado con el de ella, como si incluso en el sueño se negara a soltarla. Se levantó sin hacer ruido, tomó una de las camisas de él y caminó hacia el ventanal del pequeño apartamento donde se refugiaban. La ciudad aún dormía, pero en su interior algo se agitaba. Había verdades que comenzaban a asomar como bestias que se desperezan en la oscuridad. La decisión de exponer públicamente a Sebastián había puesto en marcha engranajes que nadie podía detener. Clara lo sentía, lo sabía. La calma era apenas una ilusión antes del caos. Lucía trabajaba día y noche, conectando piezas, presionando contactos, amenazando cuando era necesario. Su obsesión con la caída de Sebastián era tan personal como profesional. Clara comenzó a notar la forma en que la periodista la miraba. No con celos ni con desdén, sino con lástima, como si supiera algo que ella no. Una tarde, cuando Gabriel salió a reunirse con un viejo informante, Lucía aprovechó para hablar con Clara. «Hay algo que debes saber», dijo sin rodeos, «algo que Gabriel no te ha contado». Clara, con el corazón acelerado, la invitó a hablar. «Hace años, Gabriel y yo seguimos una pista en Marruecos. Estábamos tras los Ortega. Él se acercó a tu familia por mí. Al principio, era solo un objetivo, una vía de entrada». Clara sintió que el aire se volvía denso. «Pero todo cambió cuando te conoció. Lo sé, lo vi. Pero no puedes negar que la razón por la que te encontró no fue un accidente». Las palabras de Lucía le golpearon más fuerte que cualquier verdad revelada hasta entonces. La imagen que había construido de su conexión con Gabriel, de su elección libre y espontánea, se quebró como cristal bajo presión. Él la había buscado. Ella había sido una herramienta. ¿Y ahora? Todo lo que vivieron juntos era una mentira cuidadosamente decorada con caricias y promesas susurradas en la oscuridad. Cuando Gabriel regresó, Clara lo enfrentó sin rodeos. «¿Me buscaste por trabajo? Desde el principio». Él la miró a los ojos. No huyó. No mintió. Sí, al inicio. Pero después, no sabes cuánto quise que no fuera así. Cuánto luché contra lo que sentía. Pero era inevitable. Me enamoré de ti, Clara. No como misión. Como hombre. Como alguien que estaba tan perdido como tú. Ella quería gritarle, golpearlo, huir. Pero no lo hizo, porque en sus ojos no había cinismo ni defensa, solo verdad y dolor. El silencio entre ellos se volvió una herida abierta. Clara necesitaba espacio. Salió del apartamento y caminó sin rumbo por calles estrechas hasta llegar al río. El agua negra reflejaba faroles titilantes, y el murmullo de la corriente le trajo recuerdos de su infancia, de cuando creía que el mundo era un lugar ordenado y justo. Ahora sabía que la justicia era una construcción frágil, moldeada por quienes tenían poder y dinero. Pensó en su madre, en la figura elegante que nunca se manchaba las manos, pero que aprobaba con su silencio las alianzas con los Ortega y los de la Vega. Todo era una red, y ella había estado en el centro, sin saberlo. Gabriel la encontró. Horas después, sentado a su lado sin decir una palabra. Solo le ofreció su chaqueta, y aunque el frío no era físico, ella la aceptó, porque, incluso en la tormenta, había algo en él que seguía siendo su refugio. Esa noche, Clara decidió mirar los documentos con nuevos ojos. Ya no desde la posición de víctima, sino desde la de una pieza clave.
Descubrió un archivo que aún no habían tocado, una carpeta encriptada que Gabriel había logrado extraer del ordenador de Sebastián. Lucía ayudó a descifrarla. Lo que encontraron superaba todo lo que habían imaginado. Fotografías, videos, audios, reuniones secretas entre empresarios, sobornos a jueces, tratos con autoridades extranjeras. Pero lo más perturbador fue una imagen. Un documento firmado por su padre, meses antes de su muerte, autorizando la transferencia de fondos ilegales a cuentas en Suiza. Clara sintió que el mundo se detenía. Su padre, al que había llorado durante años, que creía un hombre íntegro, también estaba manchado. «No hay inocentes en este juego», murmuró Lucía. «Ni siquiera tú». Clara no respondió. Solo guardó el documento. Y con él, la última ilusión de una infancia limpia. A la mañana siguiente, Gabriel propuso aplazar la conferencia. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Si lo soltamos todo de golpe, nos van a aplastar. Necesitamos una estrategia». Lucía se opuso con vehemencia. «Tenemos todo. Los vamos a exponer. Si esperamos, ganan tiempo. Destruyen pruebas». Clara se mantuvo en silencio, escuchando ambos lados. Finalmente fue ella quien decidió. «No vamos a esperar, pero lo haremos a nuestra manera, por etapas, golpe tras golpe, que sangren lento». Gabriel y Lucía intercambiaron miradas. Por primera vez, no discutieron, porque sabían que Clara ya no era la misma. No era una joven escapando de una boda. Era una mujer reconstruida en el fuego y dispuesta a incendiar todo. Esa noche, el equipo se dividió. Lucía se encargó de los medios. Gabriel preparó rutas de escape y aseguró respaldos de la información. Clara, sola en el apartamento, grabó un mensaje en video. Miró directamente a la cámara, sin maquillaje, sin adornos, y habló con la voz firme de quien ya no teme. «Mi nombre es Clara Ortega, y esta es la verdad que han intentado esconder». El mensaje no solo exponía a Sebastián, a Valeria, a los empresarios corruptos, sino también a su familia, a su apellido. Fue su acto de ruptura final, y cuando pulsó enviar, sintió que algo en su interior se liberaba. Había cruzado el punto sin retorno. Ya no era una fugitiva, era una cazadora, y sabía que los monstruos no mueren fácilmente, pero estaba preparada para enfrentarlos. Hasta el final. La ciudad ardía en rumores. En las calles, en los bares, en los portales de noticias alternativos, el nombre Clara Ortega comenzaba a resonar como un disparo en la noche. El video que había grabado fue filtrado por Lucía en varios canales independientes, lo justo para sembrar la primera semilla de escándalo. No era aún una explosión, pero era la grieta en el dique. Clara lo sabía. Sentía la tensión crecer como un incendio que se expande sin control. Desde la ventana del apartamento, observaba cómo la Sevilla que había conocido se transformaba en un escenario de guerra invisible. Sabía que no podrían quedarse allí por mucho más. Gabriel reforzaba medidas de seguridad, cámaras, rutas de salida, dispositivos de rastreo. Su instinto le decía que no tardarían en ir por ellos. No, después de lo que habían revelado. Y tenía razón. Esa misma noche, alguien intentó forzar la puerta. El ruido metálico del picaporte hizo que Clara se congelara. Gabriel reaccionó de inmediato. Apagó las luces, sacó el arma y se colocó junto a la entrada, señalando a Clara que se refugiara en el baño. Pero ella no se movió. No podía quedarse al margen. El intruso no logró entrar. Segundos después, se escucharon pasos corriendo por las escaleras. Gabriel salió tras ellos, pero el atacante ya se había perdido entre los callejones. Cuando volvió, con el rostro sudado y los ojos enrojecidos, miró a Clara y dijo algo que selló el momento. «Ya no hay vuelta atrás. Estamos dentro. Y solo uno de los dos lados va a salir vivo». Ella asintió. El miedo ya no era parálisis, era motor.
una fuerza silenciosa que los empujaba hacia adelante. Clara entendía que, a partir de ese instante, estaba dispuesta a destruir o a caer, pero jamás volvería a huir. La mañana siguiente fue inquietantemente tranquila, como el silencio que precede a un disparo. Lucía llegó con nuevas noticias. Sebastián había emitido un comunicado en la prensa tradicional, negando todo. La calificaba de joven inestable. Hablaba de manipulación emocional y aludía a grupos subversivos que intentaban ensuciar su nombre y el de su familia. Clara leyó cada palabra con un fuego helado en el pecho. No esperaba menos. Sebastián no era de los que se escondían. Era de los que atacaban con elegancia. «Esto es solo el comienzo», dijo Lucía. «Si le damos tiempo, va a cambiar la narrativa. Necesitamos el próximo golpe». Gabriel puso sobre la mesa una nueva pieza. Un video de una reunión privada en Lisboa, donde Valeria de la Vega recibía dinero en efectivo de un contacto marroquí. Clara lo reconoció. Era un amigo de su padre. Alguien que había estado en su casa, que la había abrazado de niña. Ahora todo estaba podrido. La información se filtró esa misma tarde. Esta vez sí fue una explosión. Medios internacionales comenzaron a investigar. Valeria cerró sus redes, desapareció de la vida pública. Sebastián dejó de aparecer en eventos oficiales. Y con cada segundo, Clara sentía cómo recuperaba algo que nunca tuvo. Poder. No en el sentido clásico, sino algo más profundo. Poder sobre su propia historia, sobre su nombre, pero también empezaba a sentir el peso de cada paso. Gabriel no dormía más de 3 horas. Lucía se volvía más paranoica. Había cámaras nuevas en el edificio, autos sin placas estacionados en la calle. Era cuestión de tiempo, y el tiempo se acababa. Esa noche, Gabriel le confesó algo que llevaba días guardando. Interceptamos una llamada. Ofrecieron una recompensa por tu cabeza. 100.000 euros. Clara Ortega. Viva o muerta. El mundo giró un poco más lento en su mente. Y luego se detuvo. No hubo gritos. No hubo pánico. Clara solo lo miró. Largo. Profundo. Como si buscara una señal de que aún podía confiar. Y entonces dijo: «Tienes que enseñarme a disparar». Gabriel alzó una ceja, sorprendido, pero asintió. No había espacio para debilidades. En el sótano del edificio, le enseñó a sostener el arma, a cargar, a apuntar, a respirar. Sus manos guiaron las de ella. Su voz fue firme. Y aunque el metal le resultaba ajeno, frío, Clara sentía que cada movimiento la transformaba. Ya no era una mujer escapando de un altar. Era una cazadora. Una amenaza. Y cuando apretó el gatillo por primera vez, el sonido seco del disparo le pareció una sinfonía. Gabriel la miró con respeto, pero también con algo más: orgullo, miedo, amor. Todo mezclado en esa mirada que ya no ocultaba nada. Al volver al coche, Gabriel la abrazó sin decir nada. Y esa noche hicieron el amor como si fuera la última. No hubo ternura. Hubo urgencia, furia, deseo salvaje, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea invisible, un punto sin retorno. Al amanecer, abandonaron el apartamento. Nuevas identidades, nuevo rumbo, nueva etapa. Ya no eran fugitivos, eran guerreros de su propia guerra. Y aunque el enemigo aún respiraba, la caída estaba cerca. Lo sabían y estaban listos para ver el mundo arder. El silencio del interior del tren contrastaba con el ruido de la ciudad que dejaban atrás. Clara miraba por la ventana mientras los campos andaluces desfilaban como un recuerdo que se difumina. Habían conseguido salir de Sevilla con identidades falsas, gracias a un contacto de Lucía que operaba desde Barcelona. Gabriel, sentado a su lado, parecía más agotado que nunca.
Habían pasado días escondidos, moviéndose entre apartamentos prestados, estaciones abandonadas y garajes oscuros. Cada paso era una estrategia, cada gesto, una decisión de vida o muerte. Pero lo que más pesaba no era el peligro externo, sino lo que comenzaba a fracturarse por dentro. El cansancio físico era soportable, el emocional, no tanto. Clara apenas dormía, no por miedo, sino por la conciencia constante de que, aunque estaban ganando pequeñas batallas, el precio que estaban pagando comenzaba a ser demasiado alto. En una pensión discreta en las afueras de Valencia, Gabriel colapsó. Clara lo encontró desmayado en el baño, la camisa empapada en sudor, la fiebre devorando su cuerpo. Llamó a Lucía, quien contactó a una médica de confianza. El diagnóstico fue claro: infección interna por una herida mal curada, la que había recibido en Carmona. Había ignorado el dolor por demasiado tiempo. Clara no se separó de su lado ni un minuto. Durante 3 días lo cuidó, lo hidrató, lo sostuvo mientras deliraba. Y en medio de esas noches en vela, pensó en todo lo que habían vivido, en lo que los había unido y en lo que los estaba desgastando. Gabriel era un hombre marcado por el pasado, un guerrero que llevaba demasiadas cicatrices. ¿Y ella? ¿Estaba dispuesta a seguir esa ruta hasta el final? ¿O se estaba perdiendo a sí misma en el proceso? Cuando Gabriel despertó, su voz era apenas un susurro. «Pensé que no iba a salir de esta», murmuró, tomando la mano de Clara. Ella lo miró con lágrimas contenidas. «No te atrevas a dejarme ahora. No después de todo». Él sonrió débilmente. «Nunca quise arrastrarte a esto, pero si tuviera que elegir otra vez, volvería a hacerlo». Clara lo besó en la frente. Había miedo en su pecho, sí, pero también había una certeza feroz. No estaban juntos por casualidad. Lo que los unía era más que una causa o un enemigo. Era la elección constante, diaria, de enfrentarlo todo de la mano. Lucía llegó al día siguiente con noticias preocupantes. «Interceptamos comunicaciones. Sebastián se está moviendo, no solo para limpiar su imagen, sino para destruir la tuya. Está contactando periodistas, lanzando informes falsos. Te está pintando como una mujer inestable, manipulada por un delincuente». Clara apretó los dientes. «Entonces es hora de la siguiente jugada». El nuevo golpe fue quirúrgico. Lucía filtró un audio entre Sebastián y un magistrado corrupto, negociando protección judicial a cambio de favores. La grabación causó un escándalo inmediato. Varios medios se sumaron a la investigación y las redes sociales estallaron. Clara volvió a ser tendencia, pero esta vez no como víctima ni fugitiva, sino como denunciante, como símbolo. El apoyo público comenzó a crecer. Personas anónimas compartían sus historias, otras mujeres revelaban abusos de poder de figuras cercanas a Sebastián. Era una ola que crecía con fuerza, pero con la visibilidad llegó también la sombra. Una noche, mientras compraban provisiones en una tienda de barrio, un hombre se acercó a Clara y la escupió. «¡Por traidora!», escupió entre dientes antes de desaparecer entre la multitud. Gabriel reaccionó con furia, pero Clara lo detuvo. Sabía que eso era solo el principio. Las consecuencias no se limitaban al exterior. En el interior del grupo también comenzaron a surgir tensiones. Lucía, cada vez más tensa, comenzó a cuestionar las decisiones de Clara. «Estás actuando con el corazón, no con la cabeza. Esto no es una venganza personal, es una operación», dijo durante una discusión acalorada. «¿Y tú? ¿No estás alimentando tu ego con cada exposición?», respondió Clara. La habitación se volvió un campo de batalla silencioso. Gabriel intentó mediar, pero supo que la brecha era más profunda de lo que parecía. Eran dos mujeres con pasados distintos, heridas distintas, pero ambas feroces, aliadas por necesidad, no por confianza. Y esa alianza comenzaba a desmoronarse. «Si sigues dudando de mí, puedes irte», dijo Clara finalmente. Lucía la miró, sin responder, pero algo en su mirada había cambiado. La tormenta ya no estaba afuera.
también crecía desde dentro. Clara comenzó a experimentar algo nuevo: el peso del liderazgo. Había iniciado todo esto como una reacción, una fuga, una defensa. Ahora se encontraba tomando decisiones que afectaban a otros, decidiendo cuándo lanzar una prueba, cuándo callar, a quién proteger. Su rostro aparecía en noticias, sus palabras eran replicadas, y por primera vez entendía lo que era tener poder real. Pero también el vértigo. Las noches se volvieron más frías, las distancias entre ella y Gabriel más silenciosas. No por falta de amor, sino por el desgaste, las heridas, el cansancio. Ambos sabían que estaban más cerca del final, pero también más frágiles. El amor en medio del caos es como una flor entre ruinas, hermoso, pero constantemente amenazado. Y aún así, cada vez que se miraban, Clara sabía que, si caía, quería caer con él. Una llamada inesperada cambió el curso de todo. Era una voz disfrazada, alterada electrónicamente. Pero el mensaje era claro. Tengo algo que necesitas, pruebas definitivas, pero debes venir sola. La ubicación: Granada, un viejo teatro abandonado. Gabriel se opuso de inmediato. Es una trampa. Clara, no irás sola. Pero ella ya lo había decidido. Si es una trampa, la enfrentaré. Pero si es real, puede ser el golpe final. Gabriel la miró como si estuviera viendo a otra persona. Una mujer decidida, temeraria, imposible de detener. Prométeme que volverás, susurró, abrazándola con fuerza. No prometo nada, dijo Clara con un medio sonrisa. Pero pelearé como el demonio. Y así, mientras la oscuridad caía sobre el sur de España, Clara se dirigía al encuentro que podría sellar el destino de todos o terminar con el suyo. El juicio contra Sebastián Ortega fue un terremoto que sacudió Europa. Su confesión transmitida en vivo destapó una red de corrupción que salpicó a empresarios, jueces y políticos. Pero para Clara, no hubo consuelo. La caída de Sebastián era solo el principio. Los verdaderos titiriteros aún se ocultaban en las sombras, y muchos llevaban su apellido. Gabriel y Lucía querían huir, cambiar de país, empezar de nuevo. Pero Clara no aceptó, no después de haber llegado tan lejos. Si me voy ahora, otros ocuparán su lugar, dijo. Lucía, con una mezcla de respeto y cansancio, aceptó ayudarla una vez más. Revisando archivos de su padre, Clara descubrió contratos, transferencias y correspondencias con un grupo secreto de poder: la Cámara. Nombres conocidos, rostros de su infancia. Decidieron infiltrarse en una reunión en Lisboa y transmitirla en vivo. Era una operación suicida. Pero también era la única forma de cerrar el ciclo. Clara se presentó como una heredera extranjera. Entró al salón como quien entra en una jaula de leones. A las 22:00, Gabriel activó las cámaras. Cuando uno de los hombres mencionó eliminar a Clara Ortega, ella se levantó. Mi nombre es Clara Ortega, y ustedes están acabados. El caos estalló. Gabriel irrumpió armado. Lucía activó el plan. La policía llegó minutos después, y el monstruo cayó. Clara no celebró. En el juicio, enfrentó a Sebastián una vez más. No gritó, no lloró, solo habló. No estoy aquí como víctima, estoy aquí para que esto no se repita. Y sus palabras fueron más fuertes que cualquier sentencia. Tras la condena, Clara desapareció de la vida pública. Viajó. Fundó una organización llamada Horizonte, dedicada a mujeres atrapadas en redes de poder. Trabajaba en silencio, lejos de cámaras y aplausos. No quería ser heroína, quería ser útil. Gabriel se fue, no con reproches, sino con amor. Un adiós necesario. Años después, Clara encontró un libro firmado por él en una librería de Marsella. A dedicatoria decía: para la mujer que me salvó sin saberlo, aún camino contigo. No lloró, solo sonrió. En el aniversario de Horizonte frente al mar, leyó en voz alta: un día me preguntaron si valió la pena huir del altar.
y no supe responder, pero hoy puedo decir que no huí, caminé hacia mí, y así. Clara comprendió que no necesitaba más finales, ni venganzas, ni redenciones, porque por fin era libre, libre del apellido, libre del pasado, libre para decidir, dueña de su historia, dueña de su deseo. Una mujer que huyó del altar, pero no de sí misma, que enfrentó el poder, el pasado y sus propios miedos, y eligió ser libre, porque a veces, para encontrar la verdad, hay que perderlo todo, y para reconstruirse, solo hace falta el coraje de no mirar atrás. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para ser dueño de tu destino? Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir si también crees en el poder de una voz que no se rinde. Nos vemos en el próximo relato.